Muy bien, así que hoy nos corresponde un nuevo capítulo de la serie que nuestro apóstol ha venido manejando por estos últimos domingos sobre discípulos. Porque lo primero que tenemos que tener claros es que para poder hacer discípulos tenemos que ser discípulos. Yo nunca puedo dar de lo que no tengo. ¿Cierto que sí? Así que estamos en esta serie y hoy nos corresponde hablar de discípulos y guerreros. Discípulos y guerreros. Y sabe, me encanta esa palabra guerreros porque desde que yo entré a la fe me tocó guerrearme en la fe. Estaba enfrentando brujería, me estaban haciendo en aquella época, estaba viviendo angustia, me perseguían. Adicionalmente la gente con la que estudiaba procuraba hacerme daño. Así que cuando conocí del Señor, pensando, y como a muchos nos pasa, de que cuando llegamos a los pies del Señor todo va a cambiar y va a mejorar, pero resulta que no, que las cosas no mejoran, a veces hasta empeoran, y todo eso pasa para que nosotros seamos guerreros de la fe, para que aprendamos que en el camino del Señor o se lucha o se pierde. Por eso, en esta mañana, ese tema que traigo para ustedes de parte de nuestro apóstol, discípulos y guerreros, es para que usted entienda que nosotros no podemos ser blanditos en la fe. No podemos ser así como gelatinas en la fe. Tenemos que ser guerreros. Y cuando hablamos de la palabra guerrero, se nos viene a la mente un soldado. Se nos viene tal vez a la mente esas películas de Gladiador y todos estos que andan con unas super armaduras, unos tipos así todos musculosos, así como yo, mire, musculosos. Pero antes de salir a la guerra, esta gente se entrenaba. Y quiero que piense en esa película 300, no sé si se la ha visto, que estos guerreros antes de salir a la batalla entrenaban por años. Y desde que eran muy niños eran entrenados para la batalla. Así que cuando llegaba la batalla estaban listos. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que entrenarnos para que cuando llegue la prueba y la dificultad estemos como listos. Así que quiero que vea este video porque quiero comenzar dejándoles esta enseñanza, y es que en todo momento clame al Señor. A ti que llevas cargas pesadas y empiezas a doblegarte ante la situación. A ti que has perdido un ser querido y cuidas con amor de un discapacitado. A ti que cruzas y sufres un divorcio. A ti que te encuentras atrapado en las garras de una sustancia. A ti que luchas contra el alcohol, el tabaco y la pornografía. A ti que no sabes cómo dejar un mal hábito y te sientes completamente incapacitado de salir adelante física y mentalmente. A ti que te enfrentas a la atracción o a la lujuria, a ti que tienes terribles sentimientos de depresión o ineptitud, a ti que sonríes, pero en verdad ya no puedes ni un día más. Te prometo que te entiendo, estamos juntos en esto. Yo también soy un lío y hasta un posible caso perdido para el mundo, pero no para Dios. Dios debe de haber tenido algo en mente cuando me hizo así y cuando te hizo así a ti. Cuando creas que el viento ruge en tu contra y te sientes abandonado, clama, clama, clama como lo hicieron hace miles de años aquellos hombres quebrados e imperfectos durante la tempestad de Galilea. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es justo ahí donde debemos de recordar siempre: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy oro por ti, ruego por cada uno de nosotros para que seamos fuertes y valientes al cruzar los desafíos de la vida terrenal y las sendas oscuras que nos prueban por dentro. Brisa fresca nos espera, leche y miel nos aguarda, morada eterna hay para cada uno de nosotros. Así que hoy clama, clama con lo poco que te queda, clama porque serás escuchado, te lo aseguro. Dios jamás llega tarde. Este mensaje, clama. Y por eso hoy quiero hablar de este tema sobre la vida de oración de Jesús. Y fue algo que cautivó mucho a sus seguidores, la vida de oración que él mantenía. Y fíjese que muchas veces él decía que se apartaba solo para estar con Dios.
Había veces que a uno de los más cercanos se iban con él, pero se quedaban dormidos. No le aguantaban su ritmo de oración. Y sabe, ellos no tenían la culpa, porque para ese momento todavía no había venido el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a clamar, a orar, a interceder. Pero ellos en un momento decidieron preguntarle al Señor Jesús, y está escrito en Lucas capítulo 11 versículo 1, cuando dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Todo discípulo genuino de Cristo debe estar interesado en orar, en cómo tener una relación personal con el Señor, en cómo acercarse cada vez más a Él, con necesidad o sin necesidad. Porque hoy quiero enseñarte que la oración no está basada en que tengas una petición. La oración está basada en que necesitamos de Dios, necesitamos pasar tiempo con Él. Así que la oración más fructífera es cuando venimos desinteresadamente a pasar tiempo con el Señor. Y no solamente como que estamos ahí sacando de nuestra bolsa una cantidad de peticiones y bueno, Señor, aquí estoy, poneme cuidado, pues mira, no he pagado la luz, me falta para el arriendo, Señor, ayúdame que fulano me debe plata. Ayúdame con la hija mía que le está yendo como mal en el trabajo. Y es una lista de peticiones y no nos da el espacio de tener una verdadera relación con el Señor. Por eso usted no puede fundamentar su fe en lo que necesita para acercarse a Dios. Usted necesita fundamentar su fe en que necesita a Dios porque lo ama y no porque quiere que Él venga y le resuelva sus problemas. Y esto que estoy diciendo es muy profundo, porque esto le va a romper paradigmas a miles y miles de personas que llegan a la presencia de Dios con la única excusa de pedir por sus propias necesidades. No importa que no diga amén, usted sabe si usted es uno de esos o no. Pero hoy quiero que salgamos de este lugar verdaderamente convencidos de lo que hace que un discípulo sea un guerrero. Y la primera cosa que un discípulo tiene que hacer para ser un guerrero es prepararse. Y la preparación está como paso número 1 en orar. Pero en orar como pasar tiempo con el Señor. Así que quiero que entiendan que la oración va muchísimo más allá que una práctica religiosa. La oración no son vanas palabrerías repetidas de forma sistemática. La oración nada tiene que ver con que usted llegue y repita N cantidad de veces una cosa. La oración es dejar que lo sobrenatural de Dios se actúe una realidad aquí en mi vida. La oración es un pedazo del cielo en la tierra. La oración es activar el poder de Dios en mi vida. La oración es un canal de comunicación donde yo hablo, pero Él también habla. Así que tenemos que dejar ese espíritu de cotorros. Diga conmigo, debo dejar un espíritu de cotorro. ¿Y sabe qué es un espíritu de cotorro? Cuando yo solo hablo y hablo y hablo y no dejo que Dios me hable. Ay, es que Dios no me habla, hermano, pero si usted no lo deja ni hablar. Usted llega con una cantidad de quejas y peticiones y reclamos allá y no deja que Dios hable. Por eso en la oración es tan importante los silencios. En la oración es tan importante el amor y la relación genuina, porque dejo que mi Padre me hable también a mí. Dice la palabra en Mateo 6, del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cuándo sabe Él de nuestra necesidad?
antes que nosotros le pidamos. ¿Y sabe cuál es el mensaje entre líneas que el Señor les dijo? No hay necesidad de que venga a decirme todo el tiempo sus necesidades. Antes de que siquiera usted haya entrado, ya yo me las sé. Y Dios nos está llamando a tener una relación en oración con Él. No una descarga de peticiones, sino una relación genuina con el Señor. No se ora para querer aparentar ser espiritual. Y entonces usted solamente ora cuando está aquí en la iglesia, y aquí en la iglesia levanta las manos y es súper eufórico. ¡Amén, aleluya! Y comienza a gritar así, entonces dice amén lo más duro que sea, porque no, es que eso se ve que yo soy espiritual. No, hermano, le quiero decir que el que es espiritual se le nota. El que pasa tiempo con Dios se le nota. El que ora huele a Dios. No necesita aparentar nada. El que es, pero también el que no pasa tiempo con Dios también se le nota. Huele a chuleta. Huele a trozo así de carne sangriento, de chuleta, de churrasco. Huele. Se nota en tus actitudes, en tus reacciones, en tu forma de estar, en tu forma de no estar. Se te nota. Por eso la oración no es para dar ningún tipo de apariencia. La oración que Dios escucha no es tampoco una fórmula mágica. No, y entonces imagínese que usted entra a YouTube y usted ponga oración. Haga el ejercicio. Y entonces aparece oración para ser libre de brujería. La oración más efectiva para atraer el dinero. La oración para atar al ser querido. La oración para que se vuelva millonario. Y hay una cantidad de gente que publica videos haciendo oración, creyendo que hay una fórmula mágica para torcerle el brazo a Dios. Y la oración no se trata de querer imponer mi voluntad a Dios. Así que la oración no es como que yo piense que es simplemente un recetario al cual yo voy, hago ciertas cosas, digo ciertas cosas y Él responde. La oración no es para dejarle saber a Dios nuestras necesidades. Es para decirle a Dios que dependo completamente de Él y que Él haga. Así que la oración verdaderamente es decirle a Dios: Señor, aquí estoy, tengo esta necesidad, pero tú eres más grande que mi problema. Y a pesar de eso te he venido a adorar, Señor, porque tú eres grande, porque yo sé que tú operarás en mi vida como tú prefieras. La oración es una intervención divina en tu vida. La oración te conecta directamente con el cielo. La oración te conecta con el corazón de Dios. Y así como los guerreros se preparan, no hay ningún cristiano que pueda ser exitoso sin una vida de oración. Usted podrá ser exitoso afuera, podrá ser exitoso en el trabajo, podrá ser exitoso en cualquier otra cosa, pero como cristiano, sin oración, jamás vas a ser exitoso, jamás vas a dar fruto, porque no conoces al que te envió. Ay, ay, ay. Como dice la pastora, diga amén y disimule. Así que nosotros tenemos que entender que la oración es clave para formarnos como guerreros en el reino. En primer lugar, quiero mencionar 3 fundamentos de la oración de un verdadero discípulo. 3 fundamentos de la oración de un verdadero discípulo. 1. Su principal petición y fundamento es que la voluntad de Dios se haga, que reine en mi vida. Así que no pide lo que quiere que pase, sino que le pide a Él lo que Él quiere que pase. Y entonces a mí me gustan este tipo de frases, porque sabe que a veces nos acercamos a Dios queriendo ayudarle a Él. Entonces, Señor, es que fulanito me debe plata, Señor, ponle en el corazón que me pague, pero que, Señor, que me pague más, que me pague más, que me pague más. Queremos ayudarle a Dios. Señor, que yo me encuentre plata en la mata, que voy saliendo a la calle a la derecha, la que está allá a la derecha, que yo, Señor, arranque esa mata y ahí haya plata. No, usted no tiene que ayudar a Dios, hermano. Usted jamás será más poderoso que Dios.
Así que nosotros tenemos que dejar que Dios sea Dios. Diga conmigo, yo debo dejar que Dios sea Dios. Y mire lo que dice allí en Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y me encontré un versículo que está en Romanos 12:2, porque es que hay veces que no tenemos idea lo que es la voluntad de Dios. Hay veces que oramos en el desconocimiento y ni siquiera podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pau, no sé si podemos poner ahí en pantalla Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros mantenemos una vida alejados de la oración, es imposible que lleguemos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos apartamos de las conductas de este mundo, de la mentira, de cualquier cantidad de cosas que existen en el diario vivir, y decidimos renovar nuestra mente por medio del Espíritu Santo, ahí es que usted puede conocer la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, usted no pretenda conocer la voluntad de Dios si nunca lee la palabra. No pretenda conocer la voluntad de Dios si usted no está dispuesto a cambiar ese mal hábito, a cambiar esa mala actitud, a cambiar ese pecado, a cambiar su forma de ser. Y entonces, aquí me hizo acordar a una chiquita que tengo de discípula, que le pegué un regaño fuerte porque la mamá me llamó y me dijo: Angélica, es que no sé qué hacer con ella. Tuvieras, es rebelde, eso aquí en la casa es terrible, pelea con todos, me levantó la mano, es terrible, eso grita todo el mundo, es una cosa espantosa. Y yo dije: fulana, la tiernita, la chiquita hermosa, dulce, que se derrite cuando uno la saluda, la chiquitica. Sí, esa misma. Y yo me quedé aterrada de que tenemos tantas máscaras, de que somos unos aquí, afuera somos otros. Y en la iglesia tenemos una apariencia de piedad, como dice la palabra. Somos los cristianos perfectos. 1A, adoramos, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llegamos a la casa, tratamos mal a nuestra familia, tratamos a los hijos mal, al esposo, a la esposa. Decimos groserías, escuchamos música rara ahí, eso reggaetón y que yo no sé qué, con ese poco de groserías ahí. Pero cuando estamos aquí somos aleluya, 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 y nos falta la aureola y todo. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque cuando usted todavía no quiere sujetar su propia voluntad a la voluntad de Dios por medio de la oración, jamás va a poder acercarse a conocer lo que Dios quiere para su vida. Así que usted necesita un cambio. Usted necesita entender que ser cristiano es un estilo de vida, que ser discípulo es un estilo de vida, que si usted aquí es así, en la casa tiene que ser igual, en el trabajo tiene que ser igual, en la oficina tiene que ser igual, y que digan: oiga, esta persona tan chévere que no tiene máscaras. Y me encanta la gente así, auténtica, y no es ser santurrón, no es aleluya, gloria a Dios. Y el jefe lo manda a hacer un informe: vaya, hágame este informe. Amén, 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 jefe, gloria a Dios. Eso no es ser santo. Ser santo es no tener un corazón contaminado. Ser santo es pensar lo bueno. Ser santo es procurar ser como Jesús en todo lo que hago, no únicamente cuando estoy aquí en la iglesia. Así que cuando nosotros hablamos de la voluntad del Señor, tenemos que estar dispuestos a querer cumplir con ella. Y la única forma de conocerla es transformando nuestra forma de pensar. Y ahí sí seremos capaces de decirle al Señor: Señor, haz
tu voluntad en mi vida. Mire la palabra en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y me gusta esa palabra, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue un verdadero Hijo de Dios. Y no porque fuera el Hijo de Dios, sino porque Él quería mostrarnos a nosotros que a través de Él podíamos ser verdaderos hijos de Dios. Y no como lo eran los fariseos, que para ellos su Dios era la ley y cuando vino el Hijo de Dios no le conocieron. Fuerte esto. Pero Jesús nos dio ejemplo de cómo orar, de cómo conocer al Señor, de cómo conocer su voluntad y de cómo ir hasta el final con el propósito por el cual había sido enviado a la tierra. En segundo lugar, de esos fundamentos, muestra una dependencia y reconocimiento de Dios como proveedor. Y aquí quiero referirme a una palabra que mi hermano dio en un devocional de Días de Gloria. Y él decía algo que a mí me marcó, porque él decía, no debemos confiar en aquel que nos debe, no debemos confiar en que esa persona venga y nos pague, debemos confiar en que Dios es nuestro proveedor y Él obrará. Cuando nosotros depositamos la confianza en un humano, siempre vamos a terminar decepcionados. Cuando nosotros oramos para que un humano responda como yo pretendo que responda, vamos a terminar defraudados. Cuando oramos de una forma equivocada, pretendiendo que pase lo que yo en mi mente quiero que pase, y eso no es lo que sucede en realidad, me decepciono. Y entonces ahí es cuando vienen las deserciones. ¿Eso para qué? Yo empecé a ir a la iglesia y todo lo que oraba, eso nada salía. Todo lo que yo le pedía al Señor, eso nunca nada pasaba. Porque usted se cree Dios. Pero cuando nosotros tenemos una completa dependencia y reconocimiento de Dios como proveedor, entendemos que Él proveerá a pesar de. Así usted no vea, Él va a proveer. Así usted mire la cuenta está vacía, Él va a proveer como Él quiera. Él no te va a dejar en vergüenza. Él no es hijo de hombre para mentir y Él nunca dejará a sus hijos en vergüenza. Amén. Y en tercer lugar, desea siempre tener un corazón íntegro, sin manchas ni arrugas y una vida en santidad. Lucas 11:13 dice, el 4 dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabe? Cuando nosotros anhelamos con todo nuestro ser agradar al Señor, es fácil arrepentirse. Pero cuando nosotros queremos vivir la vida gobernada por lo que nosotros queremos, ¿sabe cuál es el resultado más que obvio? Que nunca va a haber una transformación de mi ser. Nunca va a venir una verdadera transformación de mi interior, porque yo quiero seguir siendo el Dios de mi vida. Quiero seguir siendo el gobernador de mi propia vida. Pero cuando nosotros queremos agradarlo a Él, no es difícil mantenernos en santidad. No es difícil alejarnos de aquellas cosas que nos tientan. Y no es difícil pedir ayuda cuando estamos al borde de caer. Como enseñaba yo en otra prédica, si el pecado fuera malo, la gente no pecaría. Pero como el pecado sabe bueno al hombre, la gente está presta para pecar. Y el enemigo sabe cuál es tu área de debilidad. Quizás a vos no te tiente el enemigo de la misma manera como me tienta a mí, porque tus debilidades serán diferentes a las mías. Pero sabe, el enemigo, dice la palabra, que está como león rugiente, presto a ver. A Emily como que le gusta la marihuana, se le va a poner aquí. Y viene uno y le ofrece marihuana. Quizás si esa marihuana se la ofrecen por allá, mi amigo José Miguel, él se la unta por ahí en las rodillas, alguna cosa, porque para él no es ninguna tentación. Porque a cada uno el diablo lo tienta conforme a su debilidad. Pero sabe una cosa,
Cuando nosotros tenemos una vida en comunión, tenemos una vida que está siempre sujeta a la oración, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando estoy al borde de caer así, en el bordecito ya para resbalarme, viene el Señor y me toma. Viene el Señor a mi rescate. ¿Eso quiere decir que estamos exentos de pecar? ¿Eso quiere decir que somos perfectos? Eso lo que quiere decir es que tenés un ayudador para que te ayude siempre a estar en la mejor dirección que te acerca al Señor. Así que cuando usted está presto para pecar y lo hace con gusto, revise su corazón. Quizás en su corazón ya no está Dios. Porque aquel que ama a Dios nunca va a pecar con gusto. Y quizás esto te suene duro, pero alguien te lo tenía que decir. Cuando nosotros estamos conectados con la presencia de Dios, se nos dificulta traicionar a aquel que nos amó. Se nos dificulta desviarnos del camino y uno está ahí, uy, no. Y recuerdo mucho una vez un predicador decía, nadie sabe que es ladrón hasta que no tiene la oportunidad para robar. Ay, no, yo no robo, no, espere que le llegue la oportunidad para que usted sepa si no es ratero o no. Y entonces un hombre pasaba a dar un testimonio al respecto de eso que él decía. Y decía, yo tengo un alto cargo público acá en Miami y me llegó un empresario a ofrecerme un dinero para que yo le diera algo a cambio. Y nunca había sido tentado en robar hasta que no tuve todos esos millones al frente de mí. Y ese día él supo que él no era un ladrón. Porque lo primero que ese hombre dijo fue, no voy a traicionar a mi Dios por un pedazo de dinero. Así que cuando nosotros estamos conectados con Dios, cuando vengan los momentos de tentación, lo más obvio que pase es que levantamos la mirada al cielo y le decimos, Señor, ayúdame porque en esto soy débil. Usted reconoce sus debilidades, pero dice la palabra, que diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo es? Que diga el débil, fuerte soy. Amén. En segundo lugar, la oración, un arma del discípulo. La oración es el arma del discípulo. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que un discípulo no pide solo por él, un discípulo pide por él y por los que tiene a cargo. Pide por él y por sus familiares, pide por él y por aún los que ni siquiera conoce. ¿Sabe? Cuando en el grupo de WhatsApp que tenemos creado, del grupo de oración, alguien pide oración por algo, yo les he enseñado que tienen que ser específicos, que tienen que decir el nombre y qué es lo que quiere que oremos. Y las personas acuden a ese grupo de WhatsApp para pedir apoyo en oración. ¿Y sabe qué hago? Saco mi lista y pongo el nombre de la persona. Quizás no tengo ni idea ni quién es, pero Dios sí sabe quién es. Y comienzo a orar por esa petición como si fuera de un familiar mío. Porque sabe, si así yo oro por otros, otros también orarán por mí. Porque yo estoy segura que lo que yo siembro en el cielo, otro también lo va a cosechar por cuanto yo también lo hice. Amén. Así que cuando hablamos de esto, hablamos de la intercesión. Y la intercesión es interponerse en favor de otra persona. Y no hay nada más bonito que la intercesión, porque demuestra que no tenemos un corazón egoísta. Demuestra que ponemos por encima las peticiones de otro que las nuestras. La intercesión es clamar, gemir y acercarnos en favor de otra persona. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen de Jesús? Levánteme su mano.
Yo también. ¿Cuántas veces al día o a la semana está orando por ellos? Ay, no, es que ese es un rebelde. Siga confesando que es un rebelde y verá que aquí nunca lo va a ver. En cambio, por el contrario, usted téngalo ahí en oración. Tenga a esa persona con nombre propio. Señor, hoy oro por Pepito Pérez y declaro en el nombre de Jesús que no se perderá en el mundo, Señor. Hoy me presento delante de ti y me interpongo en la brecha por él, Señor. No se perderá, no se perderá. Porque sabe, un discípulo pide por otros. Un discípulo siente dolor por aquellos que no conocen de Jesús. Y dice la palabra que en el versículo 18, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Qué bonito esto. Y sabe, hay veces que las cosas no se nos dan con quienes les predicamos de la palabra, es porque no oramos por ellos. Y eso es como si usted estuviera intentando pescarlos y en el río hay un tiburón todo el tiempo listico para comérselo. Y cuando usted ve que ese tiburón se le acerca, usted dice, ay, bueno, cómaselo, ¿qué más? Yo ya le hablé del Señor. Cuando usted tenga a alguien por el que está orando para que conozca del Señor, acuérdese de esta analogía que le acabo de hacer. Que aunque a usted le parece gracioso ahorita, eso es lo que pasa en el mundo real. El devorador está como león rugiente cazando y viendo a quién devolverlo para donde está. Muy bien. Y cuando hablamos de la oración como arma del discípulo, entendemos que la base de la intercesión es que se cumpla la voluntad de Dios en esas otras personas. ¿Cuál será la voluntad de Dios para esas otras personas? Ve tú a saber, pero Dios sí sabe. Padre, haz tu voluntad en la vida de mi hermano Pedro, Señor. Y hoy lo pongo delante de ti, Señor. Tú tienes planes de bien con él, Señor. Apártalo de esta situación, apártalo y comience usted a guerrear ahí por esta persona. Sabe, cuando hablamos de la intercesión, es importante que usted sepa algo. Y es que cuando usted se va a interceder por una persona, todos los demonios que atormentan a esa persona van a venir contra usted. Ay, no, yo no me pongo a interceder por nadie. Qué susto, los demonios del otro contra mí. ¿Qué tal? Que yo estuviera para estar lidiando con los demonios de otro. Cobarde. Pero sí, eso es lo que pasa. Porque cuando el enemigo sabe que hay una persona intercediendo por otra, manda a los secuaces para que vengan contra usted y lo atemoricen. Y a mí me pasaba algo con una discípula y yo empezaba a orar y usted no se imagina los ataques espirituales que me pasaban. Era terrible, no me dejaban dormir, se me aparecían en visión, me ahogaban, me asfixiaban, hasta que un día me paré y le dije, mira, Satanás, te me vas de mi casa ahora mismo en el nombre de Jesús, te demarco territorio, de aquí no puedes entrar, te me vas ahora mismo. Y no me lo va a creer, en el sitio donde yo le demarqué territorio me hacían así, como queriendo entrar los demonios. Pero sabe, jamás ellos serán más poderosos que mi Cristo, porque dice la palabra, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que usted le tiene miedo a Satanás, el problema es que usted le tiene miedo a los demonios. No le tenga miedo a los demonios. Tenemos un Dios que ya los venció, tenemos un Dios que ya es más poderoso que ellos. Así que si usted va a interceder y se le levantan los demonios, mándelos por donde ellos viven. No se va a quedar a vivir con ellos ahí. Se te va a venir una oposición demoníaca. Y va a venir oposición no solamente a vos, sino a la persona por la que estamos intercediendo. ¿Y no le ha pasado a usted que está ganándose un discípulo para el Señor y de repente a la persona se le levantan todos los problemas habidos y por haber? Y uno está ahí, vamos, tranquilo, confía, esto va a pasar. Pero la persona, la frase con la que sale es, no, es que desde que yo empecé a ir a la iglesia me empezó a ir peor. Porque el enemigo es astuto.
Pero esta semana veíamos en Días de Gloria que los cristianos tenemos que ser más astutos que el diablo. Tenemos que ser más astutos que él. Tenemos que tener oraciones osadas, oraciones con astucia, oraciones obstinadas que hagan que el enemigo retroceda. Pero si usted no está dispuesto a librar esta batalla por los que no conocen de Jesús, usted jamás va a dar fruto en el evangelio. Jamás. Porque déjeme decirle que el evangelio no es solo la gloria de Dios. El evangelio no es solo las buenas noticias, no es solo la manifestación de los dones, no es solo la manifestación de milagros. En el evangelio los que perseveran son los que guerrean la batalla de la fe. En el evangelio los que llegan hasta el final son aquellos que tienen verdaderamente conciencia que hay que orar, que hay que interceder, que hay que clamar, que hay que echar fuera demonios y nunca dejarse detener. Esos son los que dan fruto. Y mire lo que dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y me encanta eso, en las regiones celestes. Y las regiones celestes es el mundo espiritual. Y cuando hablamos de que nuestra lucha no es con una mala actitud de alguien, sino que nuestra lucha es en las regiones celestes contra principados, huestes, gobernadores, demonios, etc., entendemos el cómo guerrear. Le voy a enseñar algo. Nada que pasa en lo natural pasa sin antes haber pasado en lo espiritual primero. Así que es en lo sobrenatural, en el mundo espiritual, donde yo primero hoy ataco y luego veo el fruto en lo natural. Por eso cuando Pablo habla a los efesios y dice en las regiones celestes, mi hermano, usted tiene que aprender a ir a las regiones celestes a quitarle el territorio al enemigo. Usted tiene que aprender a ir a las regiones celestes a arrebatar lo que el enemigo le ha quitado. Tiene que llegar a poseer el territorio que perdió en el mundo espiritual. Y no importa si son brujos, no importa si son hechiceros, no importa si son satanistas, mi Dios es más grande que ellos. Usted es el que engrandece a Satanás, pero él ya está derrotado. No lo engrandezca con su falta de fe, no lo engrandezca con sus temores, no lo engrandezca con su duda, enfréntesele, él ya está derrotado. Y dice la palabra, peleamos desde lugares de victoria, pero hay gente que no pelea desde esos lugares, sino que pelea desde la tierra. Pelea desde los lugares naturales. Y Pablo está siendo claro, en las regiones celestes. Y ahora, ¿cómo es que llego allá? La pregunta es, ¿yo cómo llego allá a las regiones celestes? ¿Esto qué será? ¿Será que hay una escalera? ¿Cómo es que es la cosa? Toda oración se hace en el Espíritu. Y yo cuando oro digo, Señor, hoy me adentro en las regiones celestes para arrebatar lo que me pertenece. Hoy entro en posesión en los lugares celestes para tomar a poseer, para echar, para destruir, para desatar. Porque es ahí donde usted verdaderamente va a tener la victoria. Usted nunca va a ganar una batalla como un ser natural a un ser sobrenatural. El sobrenatural es aquel que entiende y discierne las cosas del Espíritu. Y dice la Biblia también que el que no es espiritual, todas estas cosas le parecen ¿qué? Locura. Y quizás ustedes, los que están aquí, está pensando, esa vieja de que estar hablando como loca, ¿no? ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos una vida de oración, entendemos las cosas como sobrenaturalmente Dios opera, como Dios actúa, pero también nos anticipamos al ataque del enemigo, nos anticipamos a lo que viene de él, porque nosotros estamos en avanzada. Pero cuando usted no mantiene una vida de oración, usted se la pasa guerreando en lo que le está pasando. No guerreo anticipadamente, sino como una respuesta a lo que ya le está pasando. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser astutos para orar, astutos para interceder
y para guerrear contra las acechanzas del enemigo. Así que el poder sobre las tinieblas ya nos fue dado. En Lucas capítulo 10 dice: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y contra toda obra del enemigo, y nada les dañará. Nada les va a dañar. Entonces, un discípulo guerrero entiende que su mejor arma es la oración, que su mejor arma es la oración en lo espiritual, cuando yo entro a las regiones a tomar o a destruir las obras del enemigo. Y en tercer lugar llegamos a mi favorito, el ayuno. El ayuno. Cuando los discípulos deciden tomar una actitud radical. Cuando hablamos del ayuno, mire lo que dice Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, diga conmigo, vendrán días cuando el esposo les será quitado, hablándose de él mismo, y entonces ayunarán. Las escrituras mencionan frecuentemente el ayuno como la abstinencia de alimentos y bebida. De hecho, en el Antiguo Testamento se veía como, por ejemplo, se echaban cenizas encima. Y entonces sabían que aquella persona que tenía cenizas encima estaba ayunando. Y entonces también el Señor los reprendió porque decía que eran hipócritas aquellos que se aplicaban la ceniza para hacer ver que estaban ayunando y salían con su peor cara. Ay, tengo hambre. Si usted ayuna para que otro lo vea, pues usted no está ayunando. El ayuno no es para bajar de peso. Hay que el ayuno intermitente, sí, si usted tiene el cuerpo no sé cómo, usted ayuna 12 horas diarias y eso va a bajar de peso. Mi hermano, haga ese tipo de ayuno por salud si quiere, pero ese no es el ayuno del que está hablando la palabra. Ay, sí, Angélica, yo ayuno todos los días, yo hago un ayuno intermitente, ¿no? Y entonces yo me levanto, desayuno y después ayuno. Eso no es ayunar. Cuando hablamos de ayunar, dice la palabra que es algo como afligir el alma. Es decir, es algo que nos cuesta hacer. Y la palabra en Isaías 58:3 dice: ¿por qué dice ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, tenemos causas erradas para ayunar. Creemos que el ayuno es una cosa cuando verdaderamente el ayuno es afligir el alma, controlar mi carne, controlar mi propia voluntad y hacer que Dios haga la de Él en mi vida. El principio fundamental que sustenta el ayuno no es la abstinencia de comida para mostrar seriedad a nuestra petición con Dios, sino que el ayuno verdaderamente es desprenderme voluntariamente de algo en sacrificio por algo también, por una petición, por un rompimiento, por un milagro, por una respuesta. Y lo vemos en la Biblia en casos como Esther, Nehemías, Daniel, el mismo Eliseo, Elías, ayunaron para que Dios les hablara lo que debían hacer. Y es tan impresionante lo que muestra la Biblia, cómo después del ayuno vino victoria, cómo después del ayuno vino respuesta. Al afligir nuestras almas para acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros porque hay una conexión. En el ayuno se purifica nuestro espíritu, se arrancan esas cosas que nos mantienen contaminados. Todo esto Dios lo hace porque Él está buscando algo de nosotros.
¿Y sabe qué es? Hacerme perceptivo a su voz y a su visión. Dios quiere que yo me despoje de todo aquello que me contamina para hacerme más presto a lo que Él me quiere hablar. El pecado nos entenebrece el entendimiento, pero el pecado también nos hace sordos a la voz de Dios. El pecado nos pone escamas en los ojos y no nos permite ver lo que Dios nos quiere mostrar. Cuando yo ayuno, puedo ver lo que Dios ve y no lo que yo veo. Y esto lo podemos ver en la palabra, porque sabe, si usted tiene una crisis, lo que Dios le está diciendo es hora de ayunar, compañero. Es hora de ayunar, compañera. Vamos a irnos a ayunar y ahora te voy a descontaminar el espíritu, te voy a descontaminar el alma para que vos veas lo que yo estoy viendo para tu vida, para que dejes de ver lo que crees que está pasando y empeces a ver lo sobrenatural que yo quiero para con tu vida. Así le pasó a Jeremías. Y en Jeremías 1:11 dice: después el Señor me dijo: observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Y Jeremías contestó: veo una rama de almendros. Mientras Jeremías estuvo con su espíritu perceptivo a la voz de Dios, Dios le iba mostrando lo que Él quería que Jeremías viera. Y dice: Jeremías, entonces, ¿qué ves? Y él dice: una vara de almendro. Y el Señor le dijo: así es. Y mire lo que continúa en el versículo 12. Así es, dijo el Señor, y esto significa que estoy vigilando. Pero en la versión Reina Valera de 1960 dice: y aquí téngase de la silla lo que le voy a traer esta mañana. Dice: yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. ¡Wow! En el ayuno, mi hermano, Dios te apresura la palabra para ponerla en obra. En el ayuno se te caen las escamas. En el ayuno dejas de ver las cosas como un humano y comenzás a verlas como espiritual. Y entonces ya no ves la deuda, ya no ves la enfermedad, empezás a ver la respuesta y lo que Dios te quiere mostrar para tu vida. En el ayuno sacrificamos lo que somos delante de Dios para que Él sea glorificado a través de nuestra visión y lo que Él quiere mostrarnos. Porque Él sabe que en el ayuno nuestro yo, nuestro ego, nuestras dudas van a ser quebrantadas. Y de ahí saldré en un mejor estado. El Señor en el ayuno trae aceleración en respuesta divina. Es que Dios no me responde. Es que llevo tiempo orando por esto y Dios no me habla. Ayune. Es que llevo un montón orando por esta petición y yo no siento que Dios me diga nada. Ayune. Ayune. Ayune, es hora de ayunar. En tu momento de crisis es hora de ayunar. Es hora de apartarte y decirle: Señor, de aquí no me muevo hasta que tú me dejes ver los planes que tienes para conmigo. De aquí no me levanto de este ayuno hasta que tú me dejes ver tu visión. No me levanto de este ayuno, Señor, hasta que yo no sienta que ese pecado que tengo, Señor, se ha ido de mi vida. De aquí no me levanto hasta que tú me hables. De este ayuno no salgo hasta que tú me respondas. De este ayuno no salgo hasta que mi crisis tú me muestres la respuesta. En el ayuno viene la respuesta acelerada de Dios. Diga conmigo: en el ayuno tengo la respuesta acelerada de Dios. En el ayuno la visión se te agudiza. Y te quiero decir que quizás cuando estés ayunando vas a pensar que estás viendo cosas por tu imaginación, pero eso no es así. Dios te va a activar la visión. Dios te va a empezar a mostrar cosas y Dios te va a enseñar a entender lo que Él te está mostrando. Jeremías vio una vara de almendro, pero lo que Dios le estaba diciendo es: sí, es una vara de almendro, pero quiere decir que yo
apresuro mi palabra para ponerla en obra. Si usted lo ve, Él lo hace. Si usted puede ver la visión de Dios, Él la hace. Si usted puede vislumbrarse lo que va a pasar en el futuro, Él lo va a hacer. Si usted puede ver anticipadamente lo que Dios te está mostrando que aún no ha pasado, va a pasar. Eso es fe, porque la fe es la certeza de lo que yo no veo todavía. ¿Sabe? El otro día el gordo me contaba un sueño que tuvo. Y yo empecé a visualizarme como el sueño que él tuvo. Y dije, sí, así va a ser. Así va a ser. Y en el nombre de Jesús lo creo. ¿Quién sabe con cuántos años o meses de antelación mostró esta visión? Pero yo me monté en ese bus de esa visión. Porque sabe, estoy confiada en que el Señor ya tiene una respuesta para mi propia crisis. Si usted, mi hermano, necesita una respuesta porque siente que está en una crisis en su vida, sea la que sea, es hora de ayunar. Ayuna hasta que Dios te muestre lo que te quiere mostrar. ¿Sabe qué más pasan en los ayunos? En los ayunos es un buen espacio para hacer actos proféticos. ¿Qué es esto? Para tomar una hoja quizás y empezar a decir: este es el contrato que voy a firmar. Para escribir: estas son las escrituras de mi casa. Firmo las escrituras de mi casa. En el ayuno es un buen momento de escribir a aquellos discípulos o familiares por los que estás orando. En el ayuno es un buen momento para vislumbrar el futuro de bendición que Dios tiene para con los otros, para conmigo. Así que yo quiero decirte en esta mañana: visualízate, proyéctate en el ayuno hasta que salgas con la convicción de que Dios hará. Seamos discípulos guerreros, no interesados en que solo buscamos a Dios porque necesitamos un milagro. Él te amó primero y Él quiere que te acerques a Él porque lo amas. Y hoy te di herramientas para que puedas acercarte y para que puedas salir de esa crisis. Eso lo hace un discípulo guerrero. Yo quiero que se pongan en pie por un momento y vamos a activar el poder de la oración. Vamos a activar el poder de lo que hemos aprendido en esta mañana. Y yo quiero que por un instante usted se olvide que está en este lugar. Usted se olvide siquiera de que yo estoy aquí y comience a traer a memoria cuáles son esas luchas con las que estás batallando. ¿Cuál es esa crisis por la que estás viviendo? ¿Estás en depresión? ¿Estás en angustia? ¿Estás atormentado por algo? ¿Tenés deudas? ¿Te rechazaron? ¿Estás sin trabajo? ¿Cuál es tu crisis? Y usted puede decir: quizás en este momento no tengo crisis, pero me quiero acercar a Dios. Es lo único que anhelo. Y hoy quiero decirte: Dios sí te oye, Dios sí te escucha, Dios sí está y nunca te deja.